porque nosotros estamos muy conscientes que no hay manera de hacer el trabajo de la crianza, no hay forma de hacer la crianza sino en equipo. Bienvenidos nuevamente. Nosotros estamos muy complacidos de poder acompañarlos en este proceso de crianza que es tan importante, tan significativo y bueno, hemos dedicado este espacio también para ustedes. Bien, vean el nombre, el título de la escuela de familia. Dicen que mi hijo es mala conducta. Dicen que mi hijo es mala conducta. A ver, por el chat, los que deseen, escriban eh, que, o sea, si alguna vez usted fue llamado mala conducta de forma determinante, de forma violenta, diga yo, puede escribir. Es decir que un hijo o que un estudiante es mala conducta está normalizado en nuestra sociedad. ¿Qué significa ser una persona de mala conducta? Hoy vamos a ver cómo el comportamiento de un niño que pueda estar asociado a la violencia se adquiere a través de los principios del aprendizaje. Entonces, ¿qué significa ser mala conducta? ¿Qué creen ustedes que significa ser mala conducta? Cuando alguna vez me dijeron que yo era mala conducta, ¿qué significaba eso? ¿Qué significa cuando alguien dice que mi hijo es mala conducta? Pueden escribirlo cuando deseen. Muy bien. Vamos a ver entonces el contenido de la escuela de familia. Observen esto. La violencia en los niños es un problema complejo que no tiene una única causa. Sin embargo, desde la perspectiva del aprendizaje, podemos entender cómo los niños adquieren comportamientos violentos a través de diversos mecanismos. Cuando a un niño le dicen, tu hijo es mala conducta, cuando un profesor dice, tu hijo es mala conducta, ¿qué significa? Probablemente que sea violento. Probablemente significa que no entrega las tareas. Probablemente significa que le respondió mal al profesor. Probablemente significa que le pegó a un compañerito, que lo lastimó. Tenemos que definir cuando vienen un docente o viene un familiar o viene un vecino y nos dice, es que tu hijo es mala conducta. Tenemos que expedirle explicación y decirles, necesito, primero, que no lo etiquetes como mala conducta. Y segundo, tienes que pedirle explicación. ¿A qué te refieres cuando dices que mi hijo es mala conducta? Vamos a partir del principio de que un niño es mala conducta cuando se porta de forma violenta. ¿Ok? Cuando se porta de manera no adecuada. Cuando se porta de forma socialmente no aceptada. Si yo les digo a ustedes, escríbanme por el chat o díganme qué significa que un niño o un adolescente no se porte de forma socialmente aceptada. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Entonces vamos a definir eso. Primero, entender que decir que mi hijo o que digan que mi hijo es mala conducta es un acto de violencia. Es un acto de violencia en sí. Cuando mi hijo se porta mal, vamos a llamarlo mal entre comillas, o cuando mi hijo se porta de forma no adecuada o socialmente no aceptada,
y yo digo que es mala conducta o yo permito que le digan que es mala conducta, eso está reforzando su conducta violenta. Porque el hecho de colocar una etiqueta ya en sí es un acto de violencia. Muy bien, pero vamos a ver qué sucede. Aquí vamos a tratar de explicar los comportamientos socialmente no aceptados o los comportamientos inadecuados. Lo vamos a tratar de explicar desde las teorías psicológicas. ¿Ok? Entonces aquí no vamos a hablar de supuestos, aquí no vamos a hablar de lo que yo creo o de lo que me dijeron, sino que vamos a hablar exclusivamente de conducta, de ciencia, de situaciones, aspectos que están relacionados directamente con la ciencia. Cómo la ciencia de alguna manera explica el comportamiento de las personas. Muy bien, profesora Minda, gracias. La profesora Minda en el chat dice, es correcto, es un mal término. Por aquí, la profesora Minda, representante de San Juan Bautista. Vea, observen esto. Este señor es Bronfenbrenner. Él explicó, ¿verdad? Él explicaba que todas las conductas de aprendizaje de un individuo están influenciadas por muchos elementos, es multifactorial, ¿ok? Él decía, por ejemplo, que el desarrollo de un individuo se gesta a través de diferentes ambientes en los que se desenvuelve y en que influyen en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional. O sea, el planteamiento de el aprendizaje cognitivo, moral y relacional, es decir, relaciones entre los demás, está influenciado directamente por la interacción de muchos sistemas. Nuestro hijo o nuestro estudiante está aquí. Él es un individuo que tiene características biológicas particulares y tiene vulnerabilidades o factores vulnerables que nacieron con él, que nosotros llamamos en disciplina positiva el temperamento. Si es niño o si es niña, depende de la edad, la salud que tenga en ese momento y sus factores vulnerables de temperamento traen a este individuo al mundo con una carga, con una característica que él trae para enfrentarse a la interacción con otros ambientes. Este individuo está inmerso en un microsistema donde están involucrados la familia, la escuela, la iglesia, los amigos y los servicios de salud. Cuando estos elementos del microsistema interactúan con el individuo, influye en su aprendizaje. Si la familia, por ejemplo, es una familia cargada de muchos actos violentos, eso va a influir en el comportamiento del niño. Si la escuela, por ejemplo, permite, acepta el bullying, entonces estamos nosotros interactuando con un fenómeno que lo va a afectar. Cada uno de los elementos que están presentes en el microsistema afectan, interactúan con el individuo y marcan en él, ¿verdad? La consolidación de un comportamiento. Pero ese microsistema está también influenciado dentro, está inmerso dentro de un mesosistema. ¿Qué es el mesosistema? Es todo lo externo a el microsistema. Ahí hablamos entonces del sistema educativo, ahí hablamos de las creencias religiosas, hablamos de la exigencia de la sociedad en cuanto a o cómo debe ser la familia. El mesosistema y sus características influyen también en el individuo. Este mesosistema también está dentro de un exosistema, los servicios sociales, los vecinos, las políticas locales, los medios de comunicación. Y este exosistema está inmerso dentro de un macrosistema que son todas aquellas ideologías de cultura, la idiosincrasia, las normas, etc.
Observen cómo entonces un individuo, cuando nosotros vamos a evaluar el comportamiento de un individuo, cuando nosotros vamos a inmediatamente a etiquetar a un niño como mala conducta, yo debo considerar, tengo que evaluar, tengo que revisar cuáles son los sistemas donde el niño interactúa y qué sucede, ¿verdad? Cuando alguno de estos elementos se está comportando de manera violenta estructuralmente y puede estar afectando el desarrollo cognitivo, moral y relacional de nuestro estudiante o de nuestro niño. Bronfenbrenner entonces explicaba que el comportamiento de un niño está influenciado por la interacción de él con diferentes sistemas. Un ejemplo, estamos tranquilos en la casa y se interrumpe el fluido de energía eléctrica. ¿Cómo eso afecta el comportamiento de mi hijo? ¿Sí? O de repente llegó la cena y resulta que cuando vimos la nevera no tenemos comida suficiente para alimentarlo. ¿Cómo afecta eso el comportamiento de nuestro hijo? Observen que todos estos elementos que les acabo de mencionar afectan directamente, interactúan directamente en el comportamiento de nuestro hijo. Tenemos que revisar. Muy bien, esto es teoría. Vamos a ver entonces cuáles son las formas, las tres maneras principales en que un niño aprende, entre comillas, a hacer mala conducta. Como mi hijo, entendiéndose que la mala conducta es un comportamiento, ¿sí? Ha explicado desde los principios del aprendizaje. A partir de este momento, no voy a mencionar más el término mala conducta para no reforzar el concepto y voy a hablar de niños con comportamientos socialmente no aceptados. Y ya entendemos entonces que se relaciona con todos esos comportamientos que no son esperados desde un ambiente escolar o desde un ambiente adecuado. Muy bien, vamos a ver. Entonces, la primera explicación para nosotros decir que un estudiante tiene o un niño tiene un comportamiento, aprendió cierto comportamiento es el modelado. Esta teoría del modelado fue presentada por este psicólogo, Albert Bandura. Él dice, ¿ok?, que el modelado es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje en el que una persona observa para a otra realizar una acción y posteriormente imita esa acción. Es una forma de aprendizaje social que ocurre a través de la observación y la imitación. Entonces, el modelado es una manera de explicar si un niño está teniendo comportamientos socialmente no aceptados. Vamos a ver de qué forma se ve, de qué forma se presenta. Habíamos dicho a través de la observación y la imitación. Los niños aprenden. Bienvenida Giovanna Gómez y Ana Mendoza. Aquí, por ejemplo, los niños aprenden gran parte de su comportamiento observando a las personas que los rodean. Si ven a sus padres, hermanos, amigos o personajes en la televisión, videojuegos, comportándose de forma violenta, es probable que imiten esas acciones. Es la primera explicación para, eh, para saber, para comprender por qué mi hijo está teniendo comportamientos no adecuados. Tenemos que observar qué está pasando alrededor de mi hijo, la familia, qué está pasando en la escuela. Si yo he observado que de repente la maestra en ocasiones se torna en el discurso violenta, yo tengo todo el derecho de exigir regulación en cuanto al comportamiento de la maestra.
Porque ya sabemos, de acuerdo a Albert Bandura, que ese comportamiento mi hijo lo puede modelar. Si yo, por ejemplo, mi esposo, la pareja, los padres están en constante discusión, ya sabemos que mi hijo puede estar copiando ese comportamiento. Incluso si él se la pasa todo el día o en gran parte del día con videojuegos, con alta carga de violencia, es probable que él modele ese comportamiento, porque él observa y, imita. Entonces es necesario observar todos los sistemas donde está interactuando mi hijo y detectar comportamientos violentos que pudieran estar afectando, pudieran estar influenciando el comportamiento de mi hijo, de mi niño. ¿Se entiende eso? Es importante. Gracias, mamá Norelis, bienvenida. Vamos a ver este otro elemento, esta otra arista del modelado. Es el reforzamiento vicario. Presten mucha atención. Cuando un niño observa que alguien obtiene una recompensa por un comportamiento violento, por ejemplo, obtiene atención, poder, obtiene objetos, es más probable que repita ese comportamiento para conseguir el mismo resultado. Entonces él observa, por ejemplo, que su hermanito mayor comenzó a gritar enormemente y comenzó a insultar a la mamá porque la mamá le quitó el celular. Y la mamá, para evitar o porque o no sabe cómo manejar la situación, la mamá viene y le entrega el celular al hermanito mayor. Y el hermanito más pequeño observa eso. Eso se llama aprendizaje vicario. Él se dio cuenta que teniendo un comportamiento violento, él obtiene una recompensa. Y eso es placentero, es gratificante. Él en ese momento no comprende, él simplemente comprende de que eso le generó placer. El niño va a sostener ese comportamiento en el tiempo. Por eso es que hay que tener estrategias para identificar eso que está sucediendo e intervenir para que no se mantenga en el tiempo. Pero, ajá, vino mamá y vino papá, estaban en la casa y entonces papá llegó tarde y mamá se puso brava y no le habla a papá. Y entonces papá inmediatamente se preocupa y comienza a tener una atención excesiva hacia la mamá. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo estoy aquí. Y entonces, después de tanto insistir, mamá tiene una conversación amena con papá. Aquí hubo un modelado y el niño se dio cuenta de ese comportamiento. Es probable que él lo repita. Cuando papá me diga para limpiar el patio o para limpiar el baño, yo me voy a molestar para que no me fastidie y papá simplemente para evitar molestar al niño es probable que lo ignore. Y entonces eso para él es placentero. O de repente no lo ignora. De repente es un papá muy ausente y cuando el niño se porta mal, se da cuenta, se porta inadecuadamente, el papá comienza entonces a tener más atención con el niño. ¿Qué consiguió el niño? Portándose inadecuadamente, consiguió atención. El niño, portándose inadecuadamente, consiguió evitar tener que limpiar el patio. ¿Ve? Entonces, a través del reforzamiento vicario podemos sostener una conducta en el tiempo. Tenemos que estar atentos de todos estos movimientos conductuales para poder hacer un análisis de la conducta y poder intervenir
y romper esa cadena secuencial que genera un comportamiento inadecuado. Bien, vean este otro señor. Este otro señor que está aquí se llama Skinner y él presentó su teoría del condicionamiento operante. Esto es otra manera de explicar los comportamientos no adecuados en nuestros niños. El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje asociativo en la que las consecuencias de una acción determinan la probabilidad de que esa acción se repita en el futuro. En otras palabras, aprendemos a asociar nuestras acciones con sus resultados. Si una acción produce un resultado positivo, es más probable que la repitamos. Si produce un resultado negativo, es menos probable que la volvamos a realizar. Eso tiene que ver mucho con el aprendizaje vicario, pero un poquito más elaborado, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos ver eso en la práctica. ¿Cómo podemos ver el condicionamiento operante? Vean la palabra condicionamiento. Es decir, el niño está condicionado a portarse inadecuadamente producto de un mecanismo que es asociativo al comportamiento. Si un niño recibe una recompensa, por ejemplo, atención, aprobación, objetos, regalos, por un comportamiento violento, es más probable que repita ese comportamiento en el futuro. Por ejemplo, llegó el niño y dijo una grosería. ¿Por qué dijo una grosería? Porque probablemente vio a un hermano, a papá, a mamá, a una maestra, a un vecino en los medios de comunicación, vio a alguien decir una grosería. Y se dio cuenta que cuando estas personas dijeron una grosería, los demás se rieron. De repente papá vino y dijo una grosería, expresándose mal de un vecino, y la mamá dijo, así es, que no sé qué, y se rió. El niño observa eso por modelaje. Entonces llega y resulta que el niño repite, imita y repite. Y viene y se expresa mal de un compañerito del colegio. Y va y se lo dice a la mamá. Y le dice, mamá, ¿sabes que fulanito me dijo esto y yo agarré y le jalé el cabello o le rayé el cuaderno? Sí, mamá. No. Si mamá refuerza ese comportamiento aplaudiéndolo, está reforzando el comportamiento violento. ¿Sí? Mamá le dice, por ejemplo, muy bien, no te dejes embromar. Si te vuelve a lastimar, tú moléstalo, lastímalo. Ahí estamos nosotros reforzando ese comportamiento a través de un reforzamiento positivo. ¿Por qué? Porque él está obteniendo una recompensa. Se está obteniendo una recompensa y eso es placentero. Y si es placentero, el niño va a mantener esa conducta. Vino el niño, por ejemplo, y no entregó la tarea. Y la maestra, que había fijado una fecha de entrega, ¿sí? Una fecha de entrega, bueno, el niño no cumplió, no estaba enfermo, nada, él simplemente no cumplió, no se puso en sintonía con esto. Que, y llegó la maestra y le puso una nota negativa a el niño y llegó a la casa y la mamá responde, ¿cómo es posible que la maestra te haya puesto esa nota? Mañana voy a hablar con la maestra porque eso no puede ser. Ella tiene que darte una oportunidad. ¿Qué recibió el niño allí? ¿Qué recibió? Recibió atención por parte de la mamá. Eso es reforzamiento positivo. La conducta es así, es mecánica. Hay un estímulo, hay una respuesta.
Bien. Vamos a ver otro elemento del condicionamiento operante que puede, de alguna manera, sostener las conductas inadecuadas o socialmente no aceptadas en el tiempo. Aunque, vean esto que es bien interesante y muy cuestionado, pero es que la ciencia no es para convencer, la ciencia no está hecha para convencer al que escucha. La ciencia está hecha para transmitirla, porque estos son teorías comprobadas. Por lo tanto, aquí estamos hablando de ciencia. Aquí no estamos buscando que la persona acepte o no. Esto es simplemente una ciencia. ¿Sí? Vea esto. Otro de los elementos del condicionamiento operante es el castigo. Aunque parezca contradictorio, a veces el castigo puede reforzar un comportamiento no deseado si el niño interpreta la atención negativa como una forma de atención. ¿Ven? Observen esto. Vean lo interesante, ¿no? El niño está en una casa donde los padres están todo el día trabajando. Y cuando llegan a la casa, el niño no tiene la atención que requiere de papá y mamá, que él necesita para fortalecer un apego, unos vínculos seguros. Una de las necesidades psicológicas fundamentales es el vínculo, es tener relaciones sanas. Es necesario. Pero papá y mamá están todo el día trabajando. Y aquí no estamos diciendo que papá y mamá tienen que estar 4 horas pegados al niñito para que el niño no desarrolle ningún tipo de comportamientos inadecuados. No, aquí estamos estableciendo que papá y mamá tienen que dar momentos de calidad con nuestro hijo. Un momento donde no exista, por ejemplo, la presencia del celular. Cuando el niñito viene de la escuela y mamá está con el celular en la mano y el niño llega a la escuela y le dice, hola mamá, ¿cómo estás? Y entonces la mamá está con el celular en la mano o el papá, ahí está teniendo un comportamiento inadecuado por parte de la mamá. O del papá. Eso se llama fubbing. Fubbing es cuando yo ignoro sin querer al niño o al estudiante por estar conectado a un celular. Eso es típico. ¿Ok? Bueno, el niño no está recibiendo la atención necesaria para fortalecer el vínculo. Y los niños prefieren ser maltratados a ser abandonados. O sea, no lo prefieren, sino que su cuerpo responde al abandono de manera muy estresante. Y a veces papá y mamá pueden estar en la casa de forma presencial, pero están ausentes de manera emocional. Entonces nosotros tenemos que ofrecerle a nuestro hijo espacios de calidad, espacios profundos de acercamiento, 20 minutos, 30 minutos solo para él. Cuando están comiendo en el comedor, todos comiendo, sin celulares, atendiendo a nuestros hijos. Bueno, muchísimos ejemplos. Pero bueno, vamos a poner que el ejemplo es que no existe ese tipo de comportamiento adecuado por parte de los padres, ¿ok? O incluso por parte de las maestras o profesores. Yo necesito que el profesor me atienda, yo necesito que el profesor esté pendiente de mí y nunca está pendiente de mí. La tiene agarrada conmigo. Él necesita el vínculo y él va a buscar el vínculo de cualquier manera. Y él prefiere a veces comportarse de una manera no adecuada buscando la atención de la profesora o buscando la atención de mamá y de papá. Me porto mal, me porto inadecuadamente, mi papá y mi mamá, que están todo el día trabajando, ahora van a estar pendientes de mí. ¿Ves? El profesor no me atiende, voy a arrastrar los pupitres para que el profesor dirija su atención hacia mí.
Porque cuando papá, mamá o un profesor dirigen la atención hacia mí, yo me siento seguro. Es interesante, muy interesante este planteamiento. Muy bien, vamos a ver entonces otro de los elementos del otro de los elementos, para explicar los comportamientos no adecuados o socialmente no aceptados en los niños, adolescentes y este, estudiantes. El aprendizaje social. El aprendizaje social es un concepto fundamental en psicología que describe cómo las personas aprenden nuevas conductas y adquieren nuevas informaciones a través de la observación e imitación de otros. En otras palabras, aprendemos no solo por nuestras propias experiencias, sino también al ver cómo se comportan las personas que nos rodean. ¿Ok? Evidentemente está asociado con el modelaje y el aprendizaje vicario porque es este mismo autor, es el que presentó esta teoría del aprendizaje social. En este caso vamos a ver este ejemplo, la interacción con pares. Los niños aprenden mucho de sus compañeros. Si están rodeados de otros niños que se comportan de manera violenta, es más probable que adopten esos comportamientos para ser aceptados en el grupo. Y eso es fundamental en la adolescencia. En la adolescencia entre los 10 años en adelante, es imperativo, es algo supremamente importante relacionarse con sus iguales. Esa es la edad donde es más importante el amiguito que la familia. Esa es la edad donde ya no quiero salir a pasear con mi mamá y mi papá, quiero ir con mis amigos al centro comercial, etcétera. Es necesario y es tan importante el vínculo a esa edad que a veces pueden ellos sentirse que no encajan dentro de un grupo y para encajar hacen comportamientos o practican comportamientos violentos para encajar. Ese es el principio de las pandillas, ¿verdad? Lastima a fulano de tal para que te acepte, estés con nosotros que somos los favoritos o somos los más bonitos o somos, etcétera, ¿no? Tienes que comportarte mal, porque de lo contrario no te puedo admitir. ¿Ves? Entonces los niños, por ejemplo, para encajar dentro de otros, para encajar dentro de un grupo, bueno, de repente hacen comportamientos como, por ejemplo, trancar las puertas del baño, quitarle los lápices, molestar al otro. ¿Y eso, cómo se llaman esos comportamientos? Hay una etiqueta para ese tipo de comportamientos y otros más que están muy de moda hoy día. ¿Cómo se llama? Bullying, acoso escolar. ¿Ves? Entonces aquí tenemos un, una explicación a estos comportamientos no adecuados, violentos, por parte de nuestros hijos o estudiantes. Tenemos que observar con quién están nuestros hijos. Tenemos que observar con quién se relacionan. Si mi hijo está vinculado, mi hija, con una niña o un niño o un adolescente que es violento, yo tengo que hacer esa observación. ¿Sí? Muy bien. Ya entonces aprendimos que los comportamientos socialmente no aceptados se configuran en el comportamiento, se aprenden a través del modelaje, a través del condicionamiento operante y a través del aprendizaje social. ¿Ok? Muchos de estos fenómenos, los protagonistas son los padres, los hermanos, los estudiantes, los maestros. Hay que observar. Muy bien. Vamos a ver cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje de la violencia. Primero, así como lo señalábamos inicialmente en la teoría de Bronfenbrenner,
las características individuales, el temperamento de los niños. Hay niños que desde que nacen, por naturaleza, por temperamento, por genética, son más impulsivos y les cuesta más controlar sus emociones. Estos niños son más propensos a desarrollar comportamientos violentos. Si usted ve que su hijo es muy inquieto, no permanece sentado cuando usted le llama la atención, llora muchísimo y cuesta regularse, o de repente reacciona de forma impulsiva, usted tiene que acudir a un especialista que lo valore, que le dé herramientas para regularlo, porque él va a ser así siempre. Él va a ser una persona probablemente impulsiva siempre, con problemas de regulación emocional, pero si detectamos eso a tiempo, esas características a tiempo, enseñando adecuadas habilidades, el niño o la niña va a aprender a convivir y a identificar su emoción y regularla. ¿Ok? Normalmente cuando un niño es impulsivo, inquieto, violento, ¿qué pasa? Lo agarramos a palo. Eso está mal. Recuerden el castigo, el ejemplo del castigo. O de repente lo ignoramos. Entonces, ¿sí? O de repente los comportamientos violentos, recuerde que también se aprenden por modelaje. Un ambiente familiar violento con altos niveles de estrés, conflicto o abuso pueden aumentar la probabilidad de que un niño desarrolle comportamientos violentos. El hogar debe ser un refugio con disciplina, con límites, pero un refugio de amor, de comprensión, de disciplina positiva. Los medios de comunicación también, cuando son expuestos de forma violenta en la televisión, en videojuegos y películas, pueden normalizar la violencia y hacerla más atractiva para los niños. Uno de los grandes errores de nuestra sociedad fue haber permitido que nuestros hijos tengan celulares desde tempranas edades. Un niño de 7 años de 6 años no tiene necesidad de tener un celular. Ni de 12, ni de 11, ni de 15, ni de 16. Esos son elementos que tienen que ser regulados. Ya hay suficientes evidencias científicas que señalan el daño que la exposición prolongada de pantallas ha hecho a esta generación de niños. Los hacen más violentos. No solamente la exposición a la pantalla, que tiene todo una intervención en el sistema dopaminérgico en el cerebro, sino el consumo del contenido que ellos tienen sin regulación. Contenido altamente sexual, altamente violento, conductas gore, donde proyectan, visualizan en redes sociales asesinatos, peleas, desmembramientos, sin ningún tipo de filtro. Un niño, un adolescente no está preparado para observar eso. Su cerebro no está preparado. No tiene la herramienta para poder enfrentarlo. La exposición permanente a eventos traumáticos en el celular, en las redes sociales, pueden generar en el niño trauma. Tenemos que tener mucho cuidado. Los medios de comunicación es muy seria la información que deben consumir. La comunidad, la violencia en la comunidad, como la delincuencia, perdón, o la exposición a situaciones de conflicto, pueden influir en el desarrollo de comportamientos violentos en los niños. Si yo vivo en una comunidad, yo tenía un estudiante que él me decía, profe, yo llego a la casa y me encierro en el cuarto, no salgo, porque yo vivo en un sector de mi ciudad donde la calle que divide un sector del otro, hay dos bandas, y yo vivo constantemente expuesto a las bandas.
Eso me lo dijo cuando él tenía como 12 años. A los 18 años tuve la oportunidad de conversar nuevamente con él, porque teníamos mucha empatía, teníamos mucho vínculo. Y él me dijo, profe, estoy metido en una de las bandas. No había manera de hacer otra. No podía sobrevivir sino estar metido en esa banda. Si no me metía, iban a lastimar a mi mamá, iban a lastimar a mi abuela y eso no lo iba a permitir. Entonces, el ambiente es fundamental para la configuración de comportamientos violentos. ¿Qué podemos hacer desde la casa? Dice Bexa, el exceso de información negativa en las pantallas hacen que ellos normalicen. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Miren, modificar el ambiente, tratar de crear un entorno más seguro, estable, amoroso, donde los niños puedan aprender habilidades sociales y emociones saludables. Eso se hace a través de la disciplina positiva, que es un programa de crianza, ¿verdad? Basado en las características del niño, su desarrollo cognitivo, moral y relacional. Está basado en objetivos a largo plazo y corregir objetivos a corto plazo. En la escuela hemos hablado incansablemente de estos temas. Fomentar un modelaje positivo, mostrar a los niños comportamientos prosociales y resolver conflictos de manera pacífica. No hay nada más poderoso frente a un conflicto que afecte a la familia y el niño observe cómo papá o cómo mamá o cómo mi abuelo o cómo mi tío se enfrentó a ese problema y lo resolvió de manera pacífica. Si usted como papá, como mamá, como profesor, como miembro de la familia no sabe cómo resolver los problemas de manera pacífica, es una responsabilidad que debe inmediatamente apropiarse de esas formas, porque no solamente le da más seguridad a usted, sino que modela el comportamiento de nuestros hijos. Reforzar comportamientos positivos. Por ejemplo, reconocer y recompensar estos comportamientos que son deseables. Si mi hijo, por ejemplo, ¿verdad? Llega a la casa diciendo, mamá, tú sabes que fulanito me dijo una grosería y yo le dije que por favor que no me tratara con grosería y se lo dije a la maestra y él te lo dice en la casa, no ignores esa intervención. Refuérzalo. Hijo, muy bien, te felicito. Así es que tiene que ser. Esa es la forma correcta. Eso es un comportamiento deseable. Es un comportamiento también socialmente no aceptado dejar que el otro te lastime, dejar que el otro te violente. Hay muchas maneras de hacerlo sin responder con violencia. Cuando él lo haga sin responder con violencia, refuérzalo positivamente. Si él responde de manera violenta, tienes que reforzarlo negativamente. ¿Cómo? Suprimiendo algún elemento que esté establecido previamente como castigo, como un elemento que va a disminuir la conducta. Ah, muy bien. Usted se portó de esa manera. Mañana, vamos a ir al colegio y vamos a hablar con ese niño y con la maestra. Porque no estoy de acuerdo con que ese compañerito te lastime, pero tampoco estoy de acuerdo que tú respondas con violencia. ¿Ok? Yo recuerdo que una vez yo me traje un lápiz de un compañerito porque me gustó, pues, el lápiz y yo tenía como 7 años, 8 años y me lo traje en el bolso. Mi mamá me revisaba el bolso y se dio cuenta que ese lápiz no era mío. Me pregunta, ¿qué pasó, Guillermo, con ese lápiz? No, era de un amiguito que me lo prestó. No, yo no acepto que te estén prestando lapicitos ni nada. Usted tiene aquí sus cosas. Mañana vamos a ir y vamos a hablar con tu amiguito y con la maestra, porque esto no puede volver a pasar. Más nunca se me ocurrió traerme de la escuela algo que no era mío. Vamos a ver otra forma de intervención. Enseñar habilidades sociales, ayudar a los niños a desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación afectiva y la resolución de problemas.
Cuando yo atiendo a los muchachos en el colegio, yo creo que de 20 muchachos que yo atiendo, por lo menos 14 tienen problemas de comunicación interpersonal. No saben cómo decirle a un docente que no les levante la voz. No saben cómo poner límites a mis hijos, a mis compañeros, cuando quieren de alguna manera afectar mi espacio. Viene un compañerito y me agarra un lápiz o me agarra un sacapunta y no es pensable otra forma sino o quedarme callado o darle un golpe. Hay otra manera, hay una manera intermedia. Eso se llama la comunicación asertiva. Pero nosotros como papás y como docentes le enseñamos a nuestros hijos y a nuestros estudiantes a ser asertivos. La asertividad implica hacer contacto con la emoción, expresar esa emoción y pedir que se haga un comportamiento para yo evitar sentirme así. Por ejemplo, vino mamá y me gritó. Yo me sentí mal, me sentí triste. La asertividad sería algo como, por ejemplo, esto. Mamá, yo entiendo que estás molesta, pero te pido por favor que no me grites, porque si me gritas, me hace sentir mal. Me gustaría que no me gritara y que me lo dijeras de otra manera. Mamá inmediatamente se da cuenta que hizo un comportamiento violento y le pide disculpa al hijo. Hijo, tienes razón. Procuraré no hacerlo otra vez. Ese escenario es pensable. Cuando yo le planteo esas ideas a mis estudiantes, ellos pelan los ojos y dicen, no, profesor, yo le digo eso a mi mamá y me voltea la cara. Modelamiento. ¿Ve? Entonces tenemos que ser coherentes con lo que queremos de nuestros hijos. ¿Queremos hijos violentos? Criémoslos con violencia. ¿Queremos estudiantes violentos? Invalidemos sus derechos. ¿Queremos estudiantes pacíficos que sepan resolver los problemas desde la asertividad? Pongamos en práctica esas técnicas de resolución de conflictos desde la asertividad. Y si es necesario, no siempre es necesario, pero si es necesario, buscar ayuda profesional. Si el niño presenta comportamientos muy violentos, persistentes, se fuga de la casa, es importante consultar a un profesional de la salud mental para recibir una evaluación y un tratamiento adecuado. Dice Rosban Castillo, en su mayoría todos esos contenidos, juegos, música, videos, tienen un trasfondo conectivo esta es la profesora Minda, conectivo a otros espacios no aptos para niños, niñas ni adolescentes que están latentes en llamar siempre su atención. Muy bien. Recuerden que los niños, su cerebro está en formación y ellos no ven las consecuencias. Nosotros tenemos que hacérsela ver. Y la manera de hacérsela ver es a través del reforzamiento positivo, del castigo, del modelaje que nosotros le vamos a dar a nuestro hijo, a nuestros hijos. Muy bien. La violencia, como conclusión, tenemos la violencia en los niños es un problema aprendido y por lo tanto puede ser modificado a través de intervenciones basadas en el aprendizaje. Así como los niños aprendieron a ser violentos, pueden dejar de ser violentos. Es fundamental abordar las causas subyacentes de la violencia. Recuerden la teoría de Bronfenbrenner. Tenemos que revisar qué pasa allí, dónde, o sea, con quién está él interactuando para aprender a través del modelaje, del condicionamiento operante o del aprendizaje social. Es fundamental abordar las causas subyacentes de la violencia y proporcionar a los niños las herramientas necesarias para desarrollar relaciones saludables y resolver conflictos de manera pacífica. Ya saben, cuando en alguna otra oportunidad alguien les diga que su hijo es mala conducta, no lo acepten. Ese etiqueta no la acepten. Con asertividad usted le dice, no, él no es mala conducta. Él es un niño que está aprendiendo.
Vamos a revisar cuáles son las posibles causas que él esté comportándose de esa manera. Y si no sé cómo ayudarlo, voy a buscar la ayuda de un profesional. Y un profesional en el colegio tenemos varios, ¿verdad? Tenemos dos psicólogos, tenemos un orientador, dos psicopedagogos. Y si no es suficiente ese equipo, buscamos entonces en, en otros espacios. Lo importante es no bajar la guardia, porque nuestros hijos valen la pena. ¿Verdad que sí? Vean esto, nuestros hijos valen la pena. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dieron para poder presentarles este contenido. De verdad que nosotros en el colegio estamos muy, muy comprometidos en hacer el trabajo de calidad. Si en algún momento nos equivocamos, háganoslo saber de manera asertiva que vamos a hacer los correctivos necesarios. Si tienen alguna pregunta, vamos a darle un minuto para preguntar. Si no hay ninguna pregunta, fue un placer para mí dedicar este tiempo para ustedes y para su familia. Yo cuando veo que hay 7, 8, 10 papás conectados o van a las escuelas de familia, yo no lo veo como 10 personas. Yo lo veo como 10 familias que de alguna manera se están llevando una información para transformar sus dinámicas. Y las familias pueden ser de 2, de 3, de 4, de 5. Entonces, no estoy hablando de 10 papás, estoy hablando de 50 personas. Y esas personas multiplican y eso se va generando, se va expandiendo exponencialmente. Así es que yo les agradezco mucho la información y como les prometimos, este video lo vamos a grabar y vamos a compartirlo para que lo puedan escuchar de manera eh, más pausada y más tranquila. Muchísimas gracias. Estamos siempre, siempre a la orden y, y, y dispuestos a ayudarlos a criar. La empresa, yo le decía hoy en consulta, yo tenía hoy consulta, y yo le decía a mis pacientes, la empresa más difícil que puede tener un ser humano es criar, porque es una empresa de 20 de 30 años de inversión, de tiempo, de dedicación. Así que yo los felicito porque ser padre no es fácil y en estos tiempos menos. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos. Saludos.